Le vamos a dar la bienvenida a Horacio Catena, que se encuentra ya con nosotros acá en el piso. Hola, ¿cómo les va? Buen día. Bienvenido, Buenos días, Horacio, Buen ¿cómo día. estás? La palabra sin miedo. ¿Volvemos con la columna? Volvemos. Muy bien. Vamos Qué a- alegría. Bueno, me alegro. Nah, Sí, vos. motivo de alegría. No, Pasa que como vi Un ayer aplauso. que vino el Chiqui, dije, bueno, tenemos que volver todos. No, Dijiste volvemos uno, volvemos todos. y sí, qué sé yo, ¿viste? No es- Está muy bien. Bueno, no, estábamos, digamos, viendo la columna, ¿no? Porque tampoco da para repetirse en ideas. La idea de la columna voy a intentar hacerla más corta, más breve, de no irme tanto por la Éxitos. rama, porque yo soy- Ojalá te vaya muy bien. ¿Eh? Ojalá te vaya muy bien. No es tan fácil. Por lo menos tus anotaciones son más chiquititas. Ya es Sí, el comienzo. sí, hice 3 ejes, nada más 4. Que claro que si lo entro a desarrollar tengo para 3 horas de programa. No, la idea de la columna este año va a ser que sean disparadores para alguna otra instancia de debate, ¿no? Me parece, para arrancar la columna, el título sería Sin protagonismo popular no hay revolución posible, ni del amor ni del desamor. Ese sería el título de la columna de hoy. ¿Puedes repetirlo? Sin protagonismo popular no hay revolución posible del amor ni del desamor. Gracias. ¿Y por qué? Y porque la verdad es que a los sectores populares, con el sufrimiento que tenemos, se nos intenta mellar el filo revolucionario con palabras acerca de la ternura y todo lo demás. Es decir, se utiliza la construcción subjetiva de que solo con el amor vamos a salir de esta situación. Y cuando se habla que solo con el amor, pareciera que no hay amor en las acciones del pueblo. Y las acciones del pueblo son profundamente amorosas, sin decirlo. Y podemos verlo en la solidaridad que se despliega en las inundaciones de Bahía Blanca o de Tucumán, donde el pueblo se organiza de una manera autónoma, desesperada, pero profundamente amorosa, donde seguramente que hubo intervención política, pero donde aparecen los jubilados y las jubiladas golpeados, y como hay alguien que se identifica con una camiseta, en este caso la de Chaca, dice, no, vamos a defender a los jubilados de Chacarita, después hubo toda una movida más grande. Eso es un síntoma de amor, ¿no? El síntoma de amor de nuestras compañeras acá en las escuelas de la provincia, cuando no hay insumos y lo inventamos para que un pibe y una piba coma, tenga útiles, o el abrazo frente a un problema. Es decir, está plagado de acciones de amor cotidianas, la acción del pueblo. Por eso, pero con eso alcanza, yo creo que no. Yo creo que sin amor, o sin amor al pueblo, para decirlo en términos no, pues si no son casi cuestiones personales, no hay posibilidad de transformación, pero con solo el amor no alcanza. Seguramente que lo que tenés que hacer por amor a una sociedad distinta, por amor y no por venganza. Pero hay algunos otros sentimientos que hacen a que tengamos una idea mucho más real de lo que es una sociedad. Porque parece, sino que la sociedad se divide entre los que aman y entre los que odian, y no es exactamente eso.
o no es solamente eso. La sociedad se divide en clases, y las clases sociales pugnan por obtener el predominio, la hegemonía y el gobierno de esas sociedades. Y seguramente que la clase dominante que hoy gobierna, que es la oligarquía, el grupo de CEO, la burguesía intermediaria atado a los intereses de naciones extranjeras, a esa triple alianza que plantean entre Estados Unidos, Israel y Inglaterra, todo eso entre ellos se aman, pero odian al pueblo, y el pueblo solo con amor va a sacar, sí, con amor al pueblo, pero con un profundo odio de clase. Si no empezamos a hablar que necesitas tener un profundo odio hacia aquellos que lo único que desean para el pueblo es ignorancia, es pobreza, es pauperización de la más... ¿Dónde lo ubicamos? Ese sentimiento que luego en los sectores populares muy postergados se transforman en impotencia y muchas veces en delincuencia. Cuando hablamos de la falta de oportunidades, cuando hablamos de la falta de Estado en algunos lugares que se convierten y se organizan en otras cosas. Por lo tanto, una sociedad que necesita una revolución, ¿no? Necesita una clase dirigente de esa revolución. Y ahí acuerdo completamente con lo que decía ayer Álvaro García Lineras, y acaba el segundo eje, pero antes de pasar al segundo eje quiero reafirmar el primer eje. El pueblo y los trabajadores tenemos que tener un profundo amor hacia nuestro pueblo y hacia lo que hacemos por nuestro pueblo y por nuestros intereses, y un profundo odio de clase para aquellos que nos quieren sacar absolutamente todo. Si no se cultiva ese odio de clase que está perfectamente cultivado por ellos, que salieron en pandemia, que salieron con los tractores, que dijeron que eran todo Vicentín y que dijeron que la justicia social es una aberración y que no nace un derecho dentro de cada necesidad, el destino para los sectores populares va a ser trágico. El segundo eje es definir progresismo y Linera, nosotros le decimos campo popular. En el campo popular es una definición política que es necesaria trabajarla entre los militantes y las militantes, porque es un espacio político, social y de clase que involucra a los sectores más empobrecidos de la sociedad, a los que no tienen nada y necesitan todo, a los que tenemos algún trabajo registrado y algún piso de dignidad garantizado, pero también a sectores acomodados, incluso del empresariado, vinculado al interés nacional, ¿no? Eso que en términos del marxismo sería la burguesía nacional, ¿no? La burguesía que tiene algún interés en el desarrollo de su pueblo, con algún matiz, digamos, en relación a la burguesía intermediaria. Que esté ligada, digamos, a lo que es el consumo interno también. Consumo interno, algún grado de identidad con el Estado Nacional, es decir, con algún grado de identidad con lo que es su país, ¿no? Eso lo tiene mucho Brasil, ¿no? Tiene una burguesía brasilera muy grande, ¿no? Eso lo ha convertido en la octava economía mundial. Pero ese campo popular, en ese campo popular hay una dirigencia política que hoy hegemoniza la dirección política, que es profundamente reformista. No es una dirección política revolucionaria, ni siquiera de una revolución democrática, ¿no? No estamos hablando de una revolución socialista, de reforma agraria, no, ni siquiera esa burguesía, lo digo con respeto porque tienen un piso, entre comillas, de lo electoral,
muy alto, lo digo con respeto, pero lo digo. No se plantean grandes transformaciones sociales como las que se necesitan para darle respuesta al sufrimiento de nuestra gente, ¿no? Esa revolución inconclusa que planteó el general Perón en una conocida carta a Mao Zedong, donde le dice, nosotros hicimos la revolución, que fue la revolución del 17 de octubre, con eso voy a terminar mi columna, pero que quedó inconclusa producto del golpe de Estado, que ahí el general Perón en esa carta, a Mao le dice, usted pudo hacer la revolución democrática, es decir, que ya Perón en el 55 en adelante identificaba los problemas y los límites de la democracia liberal burguesa, o la democracia... Liberal burguesa. Sí, liberal burguesa, lo que le dicen la democracia participativa, que no vino a distribuir la riqueza. No está destinada a garantizar la riqueza. Nosotros, los que estamos en el campo popular, tenemos que animarnos, tener audacia para poder disputar esa dirección política con respeto, pero sin sumisión, con respeto a los dirigentes políticos, pero sin sumisión a esos dirigentes políticos, sin tener miedo de decirle están equivocados, sin tener miedo de decirle que sin calle no hay transformación de la patria, que sin el pueblo movilizado no hubo nada en la Argentina que se haya cambiado, porque si hay alguien que interpretó correctamente al pueblo en las calles fue el general Perón, que después del 17 de octubre vino el 26 de febrero y generaron las transformaciones políticas. Se podría decir con mucha distancia para mí, seguramente que para otros no tanta, después del 2001, después de la resistencia de los 90, el 2001, el 2002, viene Néstor Kirchner y interpretando correctamente el sentimiento popular, generó nuevas condiciones para la transformación que tuvo su límite, ¿no? Y su límite la tuvo seguramente por la condición de clase de Néstor, de cómo veía el mundo y la dirigencia política de ese momento, pero principalmente por la desmovilización del pueblo. Porque mientras el general Perón transformó con el pueblo movilizado, Néstor no se animó a transformar, o transformó hasta un punto sin el pueblo en las calles, y eso produjo un contragolpe y un agotamiento de la agenda política que obviamente generó las condiciones luego para que el macrismo y para que toda la derecha se reacomode. Hay que decirlo, no es un fenómeno en la Argentina, es un fenómeno internacional, como pasa siempre en política. Por eso decimos que no hay fenómenos personales, sino que ni siquiera sectoriales, sino que hay fenómenos mundiales. Sí. El hecho de que, como vos mencionabas del proceso de Néstor, que la gente no acompañe y no esté en la calle, ¿no genera también que la gente se aleje de la calle? No, yo lo que creo es que hay que dejar que el pueblo se organice y pugne por mejores condiciones de vida y por mejores condiciones materiales de nuestro pueblo. El pueblo desmovilizado, amañatado, lo que genera es una posibilidad a aquellos que tienen todo el tiempo los medios y los fierros en que ellos ocupen la calle, ¿no? Como ha pasado en el último periodo con los Fernández. Ahora bien, para finalizar e intentar ser corto de verdad, ellos siempre hicieron lo mismo. Nos hablan de que las teorías económicas vinculadas al marxismo, vinculadas al peronismo, vinculadas a otros espacios del campo nacional y popular son teorías viejas. Sin embargo, ellos apelan a libros, a teorías mucho más viejas que esas, y lo presentan como modernas y exitosas, donde no han tenido un solo logro para mostrarle a la humanidad, mientras que nosotros podemos mostrarle la alegría y el crecimiento de millones y millones en el mundo. Pero ellos siempre hicieron lo mismo. Y lo que tengo que decir también, que hay otro sector del campo popular, que también le llamo ellos, que siempre llegaron tarde, que nunca estuvieron a la altura de las circunstancias. La CGT siempre llegó tarde. Llegó tarde con Perón, llegó tarde en la lucha por la vuelta, llegó tarde
en la mayoría de los casos, salvo cuando se divide y hay una parte de ese movimiento obrero organizado que después cristalizaría todo en Saulo Baldini y esa CGT de los 70-80, pero después llegó siempre tarde. El pueblo siempre llega primero. El pueblo siempre llega primero. Siempre llega antes. Y llega antes con una nueva agenda. Una nueva agenda impura, desprolija, escrita en borradores, pero que tiene claro hacia dónde quiere ir. Y yo creo que la agenda de Milei se agotó muy rápido y el problema que tiene el campo popular es que no deja la dirigencia política que se creen los profesionales de la política que le traen solución al pueblo, que el pueblo pueda expresar esa nueva agenda. Y si no es por las buenas, va a ser por las malas. Porque como no se deja que el pueblo ocupe los espacios, ya se empieza a escuchar más el que se vayan todos que el que luche y vuelve. Y la verdad es que nosotros tenemos que empujar que el que se vayan todos, para que aparezca esa agenda popular inexistente, esa agenda nueva, esa agenda de reparto de la riqueza, esa agenda más feminista, más de diversidad, más de nuevas minorías, más de la transformación agraria con un sentido ecológico y profundamente humano, y una agenda profundamente argentina, que recupere el valor de esa identidad plurinacional como la tiene nuestra patria, pero que tiene en la argentinidad del pueblo, en esa argentinidad popular, no esa argentinidad milica, facha, como le decíamos nosotros, chauvinista, sino de eso que nos sentimos orgullosos, del colectivo, la Virome, la avenida más ancha del mundo, pero también de los mejores derechos de Latinoamérica, de la universidad del pueblo liberado, de la esperanza de millones y millones en nuestra patria, y siempre una patria abierta al mundo, donde se hicieron grandes y donde queremos que sigan viniendo a estudiar esos hijos de los migrantes pobres de nuestros países hermanos, y algunos que no son de países tan pobres, que también ven en la Argentina y vieron en la Argentina tanta ilusión. Yo eso es lo que quería aportar. Dejen al pueblo trabajar, que está pariendo revolución. ¿Cómo no llegar tarde? Haciendo lo que tenemos que hacer. Nosotros creo que tenemos una metodología que permite que el pueblo avance, como nuestra organización. Las compañeras hablan, los compañeros se expresan, los compañeros se quejan, los compañeros reclaman por mejora, reclaman porque le falta elementos, le reclaman porque no le dan las parejas pedagógicas, quieren una obra social que les cubra los medicamentos, quieren un salario que le alcance, quieren acceso a la vivienda, quieren desendeudamiento. Hay que permitir liberar esa energía transformadora, que los compañeros y los nuevos combatientes vayan agarrando la experiencia, pero sobre todo vayan agarrando el micrófono para proponer la nueva agenda. Y personalmente, vos podrías decir cuál sería el miedo de parte de la CGT hoy en día por no permitir que toda esta energía renovadora se traduzca, o a la traba. No es miedo, miedo, traba. Ellos son funcionales a este poder hegemónico que dice. Yo lo que creo, claro, como dice Lale, la CGT es producto de esta CGT. Esta CGT es el producto de dos hechos históricos. El primero es de posguerra, ¿no? Es una organización de posguerra, de pro-segunda guerra, post-segunda guerra. Y lo otro es del post-menemismo. O sea, esta estructura gremial es el post-menemismo. Cuando nosotros decimos que con el Ale muchas veces, cuando entiendan de lo que estamos hablando, van a pensar que lo estamos ofendiendo feo, que decimos no son ni buenos ni malos, son neoliberales. Esta es una CGT neoliberal. No es una CGT peronista, para decirlo en términos coloquiales. No es ni siquiera la CGT combativa, de las tendencias, no es eso. Es la CGT del posmenemismo.
donde tenés los empresarios, digamos, las organizaciones vinculadas a los gremios con armado de empresa, que todo el mundo sabe que son de los dirigentes de esos gremios, ¿no? Bueno, ese es el modelo, y ese no es el modelo de la CGT del 17 de octubre en adelante. Yo, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo muy concreto. A nosotros nos invitaron para estar el 20 en un acto en Villa Constitución, voy a estar, que se recuerda el villazo y todo lo que ha significado lo previo y la dictadura para todo lo que es el cordón que arranca en Villa Constitución, San Nicolás y llega a los puertos de General San Martín y todo Rosario, ¿no? Que le decían la víbora roja. Pero ahí estaban organizados en la CGT. Ahí hubo un plenario en el que estuvo Tosco, Piccinini y Salamanca, ¿no? Digo, nada más y nada menos. Mecánicos, luciforcistas y metalúrgicos. Y discutían otra cosa, y discutían en el marco de la CGT, no lo discutían al margen de la CGT. Sí, tenían organizaciones como el MRS de Salamanca, Movimiento de Recuperación Sindical, era Movimiento de Recuperación Sindical. Otros tenían otro movimiento más vinculado a otra cosa, pero era el movimiento obrero organizado como herramienta de transformación política. Eso, viene la dictadura, 30.000 desaparecidos y desaparecidas, principalmente delegados de fábrica, principalmente obreros de fila, activistas, y después viene el menemismo. Y el menemismo, digamos, no fueron pocos los dirigentes sindicales y las organizaciones sindicales que entraron en las privatizaciones. Por ejemplo, no se conoce mucho, no se difunde mucho, que todos los edificios de UPCN, porque UPCN, la mayoría de los edificios de UPCN es una donación de Menem. Si ustedes vieran los edificios de UPCN, la de Andrés Rodríguez y todo lo demás, yo estoy hablando mal de los chicos y las chicas de UPCN que se afilian acá, no estoy hablando de la superestructura, o sea, Pedraza, en Ferroviarios, todos los que entraron en las privatizaciones. Hicieron negocio. Fue para hacer negocio. Fue para propio. hacer negocio. Entonces, ese neoliberalismo, que fue atenuado por ahí con más de 20 años de paritarias, hoy los trabajadores y trabajadoras tienen más de 20 años de experiencia paritaria, yo creo que es media paritaria porque se discute solo salario en la mayoría de las cosas, no se discute en condiciones laborales. Digo, la paritaria completa fueron en los 45 en adelante, los 70. Hasta el 76, hasta la dictadura. Hasta el 75. Sí, las últimas paritarias son del 75. Sí, que donde vos discutías el convenio colectivo, discutías otra cosa. Ahora tenés 25 años o 20 años de paritarias, 20 años de experiencia que hace que haya un empoderamiento, por lo menos, en la discusión salarial, pero que como no se discute la otra cosa, no se discute en las condiciones laborales, genera una subjetividad en el trabajador y trabajadora que desprecia los valores que tiene el convenio colectivo de trabajo. Solo lo aprecian cuando lo perdiste y te das cuenta que todo el convenio colectivo de trabajo es plata. Todo. Porque si no fuera plata, los patrones te lo regalarían. Si no fueran mejora en tu calidad de vida y no significarían recursos, esas patronales te regalarían los convenios colectivos de trabajo. Entonces, eso es un gran déficit, ¿no?, de la dirigencia, y es que lo que nosotros tratamos de hacer, para terminar de responder tu pregunta, es que nuestras compañeras se empoderen, que conozcan qué tiene en su escuela, que cada cargo tiene un significado pedagógico y hay que defenderlo. Que ese cargo pedagógico, además de su trabajo, es una mejora para la educación pública. Y obviamente que es una mejora en su condición laboral. Y bueno, y todo eso para nosotros es un tema de orgullo. Algo que estabas diciendo vos al principio que hay que retomar. Hace más de 15 años, que desde ningún tipo de dirigencia se fomenta, se estimula, se crea la movilización popular. Hace más de 15 años que pasa eso. Y la movilización popular tiene que estar propiciada, promocionada y dirigida por una capa de dirigentes que hoy por hoy no ven eso como herramienta. Porque
el 17 de octubre no fue algo espontáneo, más allá que la CGT llegó tarde. Pero no fue espontáneo. Yo No dije fue- que llegó tarde, no que no fue organizado. Claro, exactamente. Fue porque desde todo el trabajo que se realizó, por ejemplo, Perón, desde la Secretaría de Trabajo y Previsión, o todo lo que se hizo, fue generar la movilización popular. Entonces, generando esa conciencia de movilización popular, cuando la reacción quiso quitar lo conseguido, ahí estaba presta la movilización. Hoy vamos por más de 15 años de desmovilización popular, lo que gentilmente Álvaro García Linera llama como que están de huelga de ideas los progresismos, quiere decir que no tienen como centro la movilización popular como herramienta para intentar cambiar las condiciones materiales. Mira, es tan importante lo que vos decís para este momento, muy importante, porque el 17 de octubre, por lo menos lo que yo he podido estudiar y hemos intercambiado mucho, pare un movimiento político. No es que está el movimiento político y después pare la revolución. Esa revolución parió un movimiento político. Es un movimiento social revolucionario de muchas tendencias y muchas corrientes políticas en el interior de la clase obrera y el pueblo. ¿No? Había muchos comunistas, muchos socialistas, muchos libres pensadores, que hubo alguien que supo hacer de eso una masa crítica y organizarlo, ¿no? Y darle después le dio filosofía, bueno, una cantidad de hechos. Hoy es necesario recuperar ese concepto, por eso digo lo del campo popular, y que cada sector que estamos en el campo popular nos tenemos que hacer valer como tal. Por eso tiene tanta importancia nuestra lucha salarial. Porque uno en la lucha salarial dice, bueno, pero se puede producir una crisis política, ¿por qué? Y porque no hay fondos. Y no hay fondos. Dale, déjame de joder. Ayer voy por la Maipú y estaban cortadas las calles porque había una maratón internacional. Digo, es un mar lleno de... Pasado. Claro, entonces... Pero esos son turistas. La Argentina es el 8º país en extensión del mundo, es el 5º país en riquezas naturales del mundo. No estamos hablando de una republiqueta. Sí, es seca, impresionante. Lo que desierto. pasa que intentan tapar todo eso porque decir, estamos viviendo arriba de una mina de oro y por qué el pueblo argentino vive en la pobreza en su mayoría. Y precisamente porque estos se la quieren quedar toda y están trabajando para quedársela toda. Bueno, como dice... yo vuelvo con dos conceptos. Uno es que nosotros permitimos que ellos nos digan todo lo que nos dicen y nosotros no podemos hablar de odio de clase. ¿Qué les genera a un pibe, una piba, a cualquiera, que por ejemplo cuando fueron todos los hechos públicos en contra de las mujeres y la diversidad? ¿De qué les genera? Les genera odio. ¿Por qué no puedes decir que tenés odio? Porque queda mal, porque tenemos... No. La otra mejilla quedará para otro momento. No. Vamos a lo más básico. Si vos tenés el 53% de pobreza y tenés el 20% de indigencia, hay pibes y pibas que se están muriendo de hambre en la Si no te Argentina. genera odio eso. Ahí está. Yo el otro día lo escuchaba el reportaje que ustedes le hicieron a Jofre, que hablaba del 53% de pobreza, de lo cual el 40% son trabajadores registrados. Exacto. ¿Qué le genera a un muchacho, una piba que se levanta a las 4 o Sí. 5 de la mañana, toma el tren, va, viene y cuando vino liquidado por el laburo, con la incertidumbre de que no sabe si le van a renovar el contrato, lo van a rajar y que encima no te alcanza? ¿Qué le genera? Te genera tristeza, sí, una bronca, un odio. Bueno, ese odio de clase es el que hay que organizar. Y hay que organizarlo para la transformación. Y es con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes. O sea, el paro del 9 o 10 u 8 de abril es un paro de descompresión. Exactamente. No es un paro con futuro. Programático. Claro, no es sí, no, pero a ver si no, che, pero Sí, vamos por por esto. Porque además vos analizás el escenario, y en el escenario que tenés, el acuerdo con el fondo. ¿Y qué puede traer el acuerdo con el fondo además de más endeudamiento? Sacar las leyes de jubilación que quiere, más pobreza para el pueblo. Más Para pobreza. el Pobreza, simple. pero además, desde el punto
¿viste como dicen ellos? Ponen todo en números, ya termino. Este mes tuviste el 10% más de inflación que el mes pasado. Nadie lo dijo. En los números son eso. Tuviste el 10%. No, porque si es el 2,2, el 2,4 es el 10%. Tuviste el 10% más de inflación. No es que el mes pasado. El mes pasado. Una inflación mentirosa. Con una caída del consumo estrepitosa. Que nosotros no bancamos ese número, ¿eh? Pero así con ese número tenés el 10% más de inflación. Y nadie lo dice. Dice, bueno, está más o menos igual. Más o menos igual porque llega a fin de mes y más o menos igual porque podés pagar la tarjeta. Y porque no te renovaron el alquiler. Y porque no sé qué. Y porque no tenés que comprar zapatillas a los pibes. ¿No? Necesito leerte algunos mensajes que van llegando acá al chat, ¿sí? Primera columna de este 2025, la palabra sin miedo, acá con Horacio Catena. Estamos en Tripulantes de la Mañana. Buen día, resulta muy inspirador escuchar a Horacio Catena temprano. Abrazos desde Río Grande. Bravo Chueco, dicen por acá. Muy necesario el intercambio, ¿sí? El campo popular es muy amplio, pero lo tiene que dirigir los sectores populares. Qué bueno contar con una persona como Catena que genera un análisis crítico y siempre con la geopolítica y la historia como respaldo. Gracias por seguir representando y poniendo palabra. Tomemos la CGT. ¿Cómo escuchar a un peronista como Nonini y a un maoísta como Catena? Es muy agradable ver esa gran unidad. Excelente Horacio, gracias por traer optimismo, alegría y dignidad en estos tiempos tan complejos. También llegaba un mensajito por WhatsApp que esto está para Cadena Nacional, ¿sí? Las palabras del día de hoy. Y por último, uno muy lindo que habla y dice: la convicción, la dignidad y el optimismo de siempre, hermano. Hoy se brinda, hoy se hizo justicia. Gracias por el aguante de siempre. Muchas gracias.